la conversación con Brígida Tobón. Ella es bióloga de la Universidad de Antioquia con maestría en conservación de los recursos naturales, dramaturga, directora teatral y actriz, licenciada en teatro de la Escuela Popular de Artes, consultora en agencias de cooperación y ONGs en diversos países, dicta talleres en educación ambiental a través de técnicas teatrales. Ha escrito y dirigido obras de teatro y coordinó talleres de teatro para adultos y niños. Es coautora de la novela Portal Hualcan y el libro de cuentos Muros y Calles. Ha sido parte del grupo de escritores del blog de Prisma, Festival Internacional de la Danza Contemporánea de Panamá, y ha publicado varios documentos en las áreas de ciencias. Es nuestra invitada que charla, que conversa con Cristina Martínez Giraldo, y con ella entonces vamos a iniciar esta mañana con nuestros invitados, recordándoles que hay transmisión también a través de nuestras redes sociales, y todas estas charlas van a estar dispuestas para que ustedes vuelvan y las escuchen en las redes sociales de Corpagua TV, de la emisora Peñón de Guatapé Cultural y las redes sociales de la Administración Municipal. Pongamos atención y escuchemos entonces nuestra primera invitada del día, Brígida Tobón, conversa con Cristina. Buen día. Bueno, muy buenos días. Los invitamos entonces a participar del primer conversatorio del día de hoy. Estamos muy felices de que nos acompañe Brígida Tobón. Ella es una bióloga con una trayectoria de vida muy particular que ya conoceremos a lo largo de esta conversación. Para iniciar, bueno, que les voy a mostrar, este es el libro sobre el que vamos a hablar, se llama El bosque de Serafina, la tití cabeza de algodón. Brígida, para iniciar me gustaría preguntarte, pues quisiera que nos hablaras de tu trayectoria, ¿cierto? Tú tienes una formación muy particular que uno diría que extraño cómo conectas la biología con la actuación. Bueno, buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias a la Feria del Libro de Guatapé, a la alcaldía que entiendo que la ha organizado, y a AFID que publicó el libro y que me trajo aquí hasta ustedes. Yo estudié biología en la Universidad de Antioquia y al mismo tiempo estudié arte con especialización en teatro en la Escuela Popular de Arte. Tú me preguntas por qué esa combinación. Cuando yo estaba niña, yo leí que los antiguos artistas en la antigüedad, en Grecia, tenían que saber de ciencia y que los científicos tenían que saber de arte. Yo en el transcurso de mi adolescencia y que me gustaba mucho la lectura, empecé a pensar sobre esta reflexión y yo entendí que era cierto, que el arte y la ciencia son uno, porque ambos, su matriz es la observación. Un científico, su primera herramienta de trabajo es la observación y el análisis de esa observación. Un artista, igualmente, si no observa, no es capaz de crear su arte. Es más, yo considero que los artistas no tienen que inventar nada. Un artista solo necesita mirar con profundidad y replicar, desarrollar, engrandecer o dinamizar lo que ve. Igual el científico tiene que observar con mucho cuidado, analizar, crear sus hipótesis, desarrollar sus hipótesis y comprobar que esas hipótesis se cumplen con la realidad o son ciertas. Entonces, para mí son dos ciencias o dos artes que se unen intrínsecamente y que no pueden verse separados por ningún momento. Esta reflexión que haces es muy importante, sobre todo en este momento del mundo en el que
hemos optado por la especialización, ¿cierto? Y eso ha sido una especialización que lo que ha llevado, sí, ha llevado pues como un mayor conocimiento en ciertas áreas, pero a veces ocurre que es en desconexión con todo lo demás, ¿cierto? Y con lo que está pasando ahora ecológicamente en nuestro mundo, ¿cierto? Quizá lo que vemos es que cada vez necesitamos más encontrar relaciones, vínculos, más que separarnos e irnos por áreas del conocimiento como excluyentes. Quizá lo que necesitemos ahora es buscar diálogos, ya hablaremos de eso en mayor detalle, diálogos interespecie, que lo podemos ver en tu libro, pero también diálogos de conocimiento, ¿cierto? Conversaciones con distintas disciplinas. Y ahí pues como conectando con la anterior pregunta, que ya lo anticipabas un poco, quisiera que nos hablaras de tu relación con la literatura también, ¿cierto? Es finalmente cómo te ha atravesado la literatura. Desde pequeña has leído literatura infantil, o bueno, como que empecemos a rastrear esos antecedentes que te llevan finalmente a escribir un libro de literatura más para niños y jóvenes, que es este que tenemos acá. No, la literatura estaba muy presente en mi vida y yo creo que en la vida de todo el mundo. Colombia, creo, y Antioquia, pero Colombia es un país donde cada persona es un libro abierto. Cuando uno conversa con un campesino, cuando uno conversa con alguien en la ciudad, cuando le está contando su historia, me está metiendo en su historia, y eso es un libro. Ahora, los libros como tal siempre estuvieron presentes en la casa de mi papá y mi mamá, y leía, y a mí me gustaban las palabras, cómo decir las cosas, cómo la simbología, el significado que hay a través de cada palabra. Entonces por eso también estudié en mis tiempos libres, hice talleres de escritura creativa en diferentes lugares, y eso pues de alguna manera me enriqueció o me dio pautas y herramientas para escribir. Bueno, ahora vayamos acercándonos a cómo fue la construcción de este libro, cómo lo pensaron. Este libro, la autora es Brígida Tobón, pero es una colaboración, es una conversación con otras dos amigas, que son Adriana Ramírez y Patricia Zuluaga, quienes aportan a este libro ilustraciones. Quisiera preguntarte entonces por cómo es ese trabajo colaborativo en el ejercicio de la escritura. Bueno, yo mis últimos años los he vivido en el exterior, y cuando venía a Colombia de vacaciones siempre me encontraba con Patricia y Adriana, porque eran mis amigas de la universidad. Compartimos muchos años porque nuestra carrera fue muy larga por aquello de la universidad, con sus paros, sus huelgas. Entonces la carrera, que era de 5 años, se convirtió en 7, entonces compartimos mucho tiempo la cotidianidad. Entonces cuando llegaba acá me reunía con ellas a sociabilizar, y mientras yo iba creciendo en la escritura, la dramaturgia y esto, ellas iban creciendo en el arte también. Por eso éramos muy amigas, porque teníamos esa inquietud de arte y biología al mismo tiempo. Entonces yo aprendí que ellas ilustraban muy bien. Entonces un día en una de esas conversaciones dijimos, ¿por qué no hacemos un proyecto juntas? Yo escribo una historia y ustedes la ilustran. Y así fue. Yo me fui y empecé a escribir la historia. Le mandé el primer capítulo, que en el libro termina siendo el último, pero les mandé el capítulo y eso se quedó ahí como en veremos, ¿no? Pasaron algunos años y después lo retomamos en serio, y entonces ya yo escribía un capítulo y cada semana nos encontrábamos, yo se los enviaba y cada semana nos encontrábamos para hablar del capítulo, si les gustaba o no les gustaba,
y cuáles animales iban a ilustrarse. Ese fue todo el proceso. Una vez terminado, pues ya lo presentamos a EAFIT y EAFIT lo aceptó y le gustó y bueno, ahí está el resultado. Bueno, acá podemos ver como algunas de las ilustraciones que son impresionantes. Y son impresionantes porque se podría haber ilustrado de manera, digamos, como dibujo, pero elegimos que así el cuento era fantasioso, que las ilustraciones fueran biológicamente científicas, o sea, que fueran acordes con el animal que se hablaba, digamos, para que los jóvenes y adolescentes tuvieran una referencia real del animal que se estaba hablando. Entonces es realmente ilustración científica. Bueno, muy especial esto que nos cuentas, Brígida, porque cómo se convierte un proyecto de estos en una forma de fortalecer y de insistir en la amistad, ¿cierto? A pesar de la distancia, cómo se siguen encontrando en la amistad a partir de unos intereses comunes. Bueno, ya hablemos del libro, ¿cierto? Hablemos de por qué pensaron en hablar específicamente de la tití cabeza de algodón, de los titíes cabeza de algodón. Ahora me contabas que tu especialidad son los pájaros, eres ornitóloga. ¿Cómo llegaste entonces a pensar en estos mamíferos? ¿Por qué lo decidiste? Bueno, yo me fui, en aquel entonces yo vivía en Roma y pues en Roma pájaros no hay la diversidad de pájaros ni de mamíferos que hay acá. Entonces yo dije, tengo que coger un libro de zoología, tomé el libro rojo de mamíferos y me puse a mirar los animales colombianos que estaban en peligro de extinción. Y revisando, porque quería encontrar el protagonista de mi historia, que todavía no sabía cuál iba a ser la historia, yo no tenía idea. Yo dije, elijo el protagonista y como la historia tiene que tener elementos biológicos, etológicos, ecológicos, fisiológicos, una vez elegida la especie, empiezo con la historia. Entonces me puse a revisar el libro rojo de las especies vulnerables en Colombia y fui pasando y me encontré esta bellecita. ¿Por qué es una belleza? Primero, porque es endémico de Colombia. Endemismo, para los que no saben, quiere decir que solo existe en Colombia. Y si se acaba en Colombia, se acabó la especie para el mundo. La segunda es que solo existe en una pequeña franja de Colombia, que es el bosque seco, que cubre Sucre, Atlántico, una parte de Córdoba y el noreste antioqueño. O sea, es un área pequeña. Entonces, era un segundo elemento. Y el tercer elemento era que revisando bibliografía, leí que este miquito, por desgracia, desarrollaba cáncer en el colon. Entonces, la biomedicina lo capturó, o sea, capturaron muchas especies para llevarlas a Europa y a Estados Unidos para estudiar sobre el cáncer de colon. Entonces, una especie que era pequeña, sometida a esta caza, y además entendí también que la frontera agrícola se estaba reduciendo, el bosque seco estaba reduciendo, entonces era una especie que estaba súper en peligro de extinción. Entonces dije, además es muy bonito, entonces dije, es él el protagonista. Bueno, entonces ya me puse a estudiar sobre la especie y ya entendí, ya encontré muchos elementos de etología de su comportamiento supremamente interesantes. Por ejemplo, que son gregarios, viven en grupos, solo hay una hembra reproductora, un macho dominante. Las otras hembras que son parte del grupo cuidan las crías, ayudan a cuidar las crías, aunque no son sus propias crías. Entonces también muy bonita esa simbología de la unidad familiar. Y así, muchos elementos me enamoraron perdidamente del tití, cabeza de algodón. Y bueno, y ahí empezó a surgir la historia, porque cuando supe lo de la frontera agrícola que se reducía
y supe lo de la caza ilegal para fines biomédicos, dije, se van a acabar o están muy en riesgo, entonces por ahí tengo que dirigir la historia. Pero no todo es negro. Afortunadamente, también crearon un proyecto que se llama el Proyecto Tití, que preserva y cuida Cabeza de Algodón, y que en este momento, digamos, su situación no amerita tanto pánico, porque si bien sigue siendo sometido a presión, no está en vías de extinción. Bueno, con lo que tú dices, voy a ser muy atrevida y voy a leer una pequeña partecita antes de que más adelante nos leas tú un apartado grande para que escuchemos el tono de la forma como está escrito. Y es a propósito de lo que tú planteas, Brígida. Dice: oh, señor Crispín, tú que eres el más grande sabio de nuestra comarca, ¿es verdad que seremos arrancados de nuestras familias y llevados a mundos donde no hay frutos? Preguntó con ansiedad un tití regordete, famoso por su insaciabilidad de apetito a la hora de comer guamitos y aguacatillos. ¿Y que nos usarán para la ciencia? ¿Pero qué ciencia, señor Crispín?, averiguó otro curioso tití, que aunque miope, quería descifrar los misterios, incluso aquellos que estaban escondidos entre las nubes y en los troncos de los árboles más viejos. Con respecto a esto, me interesa preguntarte justamente por esos acercamientos críticos también, esa mirada autocrítica que pueden hacer las disciplinas, ¿cierto? Y reconocer que dentro de la ciencia, pues la ciencia ha sido muy importante en el proceso de conservación de los ecosistemas, pero también digamos que ha tenido prácticas que ahora se están reevaluando, que se están cuestionando, como esto que nos cuenta, ¿cierto? Entonces, cuéntanos también de esa mirada autocrítica que en principio, digamos que es el fundamento de la ciencia, ¿cierto? Sí, desgraciadamente a veces la ciencia y mucho más en tiempos pasados, que no había tanta conciencia de lo finito que eran los recursos naturales, que uno se pensaba que eran infinitos, pues se hicieron prácticas por desconocimiento, por ignorancia o por, no sé, se hicieron prácticas que no eran muy acordes con la preservación y la conservación de las especies. Afortunadamente, ahora por la conciencia de los científicos y de la gente en general, por las técnicas también, la biotecnología y todo esto, hay elementos que ayudan a la preservación de la especie. Digamos, la agresión a nivel científico no es tan fuerte, pero a nivel social yo creo que sigue siendo igual, por no decir peor, ¿no? Mira que el bosque seco, por ejemplo, yo aquí en este libro, para mostrar la biodiversidad que hay, no más cuento historias de 60 especies animales y 37 especies vegetales. Entonces, imagínate tú cuál es la riqueza de nuestro país. Nuestro país es biodiverso, megadiverso, entre los 5 megadiversos del mundo, tiene una riqueza. Si nosotros, los científicos, no lo cuidamos, si nosotros los científicos no asumimos prácticas en favor de ¿quién lo va a hacer? Y claro, las políticas que tienen también que educar y ayudar en eso de la conservación, porque el daño no solo de científicos es generalizado, ¿no? Brígida, el lema que tenemos para este año de la feria es un pueblo que imagina, y justamente hemos querido traer la conversación alrededor de la importancia de un cambio cultural, ¿cierto? Un cambio en las palabras, en cómo nombramos las cosas. Ayer estábamos en una conversación con otro escritor él escribió un libro que se llama Sumario de Plantas Oficiosas, también una reflexión desde la literatura y una mirada desde la literatura al mundo vegetal, y es encontrar todo otro marco semántico a través del cual podemos
ver el mundo, pensar, ¿cierto? Entonces, con lo que dices, recuerdo una expresión de unos pensadores que hablan de unos historiadores que hablan de pensar con los animales. Ayer también hablábamos con Efrén, que era el autor, Efrén Giraldo, él habla de escribir con las plantas. Y en este libro lo que yo encontraba justamente, tú no escribes sobre los animales, tú escribes con los animales, como un ejercicio, como un diálogo recíproco, ¿cierto? Un dar y un recibir de ellos, de los animales, de las plantas, como lo dices también, ¿cierto? Quería que nos hablaras del ejercicio divulgativo en la ciencia. Este es un esfuerzo también por mostrar la ciencia de otras maneras y que creo que también, digamos que hay una intención tuya por aportar como a esa transformación cultural. Sí, efectivamente el libro yo lo pensé con diversos objetivos. El primer objetivo, preservar al tití cabeza de algodón, dar a conocer su existencia y su realidad, y alrededor de ella, de la especie, el otro grupo de especies que conviven con ella. Y ahí viene el segundo elemento, o sea, la importancia de la unidad en el bosque. O sea, si yo arranco una planta, esa planta hará falta a una especie de animal. Por ejemplo, el tití es dispersor de semillas. Si la planta esta que él dispersa se pierde, el tití no tendrá alimento, pero a su vez, si no tiene alimento, se acaba la dispersión, y así. El libro hace mucho énfasis en la parte media del libro sobre la unidad. O sea, son un todo, todos los organismos son un todo dentro del bosque. Faltando uno, se rompe el equilibrio, pero eso lo puedo extrapolar a la sociedad. Nosotros somos un todo. La sociedad como seres humanos, pero la sociedad también unida a las plantas, a los animales, al entorno. Entonces, tenemos que vivir en unidad y en respeto para poder seguir en el tiempo, ¿no es cierto? El otro objetivo del libro es precisamente lo del lenguaje, porque a mí me parece que el lenguaje se ha erosionado muchísimo y el español es una lengua muy hermosa, y yo veo que se ha reducido en los jóvenes y en jóvenes y menos jóvenes, el lenguaje se ha reducido a pocas palabras, y las expresiones se expresan con muy pocas palabras o frases de cajón muy hechas. Entonces, por eso mi apuesta fue a escribir el libro con un lenguaje poético. Tiene muchos momentos de poesía animal, porque no es la poesía humana, no tiene la métrica, no tiene la rima. Lo que yo concebía como que podría ser la poesía dentro de los animales, porque quería que los jóvenes, este libro está más dirigido a jóvenes y adultos, a niños pequeños tendría que ser en compañía de un adulto, por lo mismo, por lo del lenguaje. Entonces yo quería que los jóvenes y las personas vieran que se puede escribir con palabras bonitas y con frases bonitas y con imágenes bonitas, porque hay dentro del bosque y dentro de la naturaleza hay imágenes muy hermosas. Yo en la Feria del Libro en Medellín, yo contaba que aquí hay un capítulo donde hablo de que las hormigas visten el bosque de colores, y que eso yo lo vi. Yo vi a las arrieras cargando pedacitos de hojas amarillas, de pétalos de flores amarillas y rojas, y yo vi todo el piso y fui viendo cómo se subían por un árbol, y entonces el árbol se volvía rojo y después, o sea, eso no tiene que inventar uno nada. Entonces es una belleza de imagen, pero es la belleza de las palabras también, ¿no? Porque a mí me da mucha pena que el lenguaje esté tan erosionado en este momento, realmente el español. Brígida, justamente me interesa que escuchemos de ese tono que hemos estado acá hablando todo el tiempo, el tono que tiene tu libro, ese tono poético, esa poesía animal que encontramos en tu libro. Cuéntanos entonces cómo llegaste a ese tono, cómo fuiste explorando hasta llegar a él, y
sería bueno que leamos un apartado de tu libro para que quienes nos escuchan y nos ven puedan acercarse a eso que nos planteas. Bueno, el ejercicio de escritura es un ejercicio de terquedad y de paciencia, básicamente, de terquedad y paciencia. Entonces uno empieza a escribir, yo empecé a escribir, yo leía, no me gustaba, volví a escribir, no me volvía a gustar y entonces lo volví a destruir y volví a escribir. Es creer que lo que voy a decir tiene sentido y ser paciente y terca en continuar, en ser exigente conmigo misma. Y obviamente pues lo leía mi esposo, lo leían Adriana y Patricia, y cuando yo ya consideraba que estaba bien, y bueno, ellos me daban como el visto bueno, decirme sí, está muy chévere, vamos a seguir con él. Entonces sí, fue un ejercicio, fue un año trabajando en el libro, así que es repetir y repetir, es una cuestión de trabajo el escribir. Pero ¿cómo llegaste a ese tono profético que me parece tan interesante? Pues un poco por el análisis de hacia dónde quería llevar el libro, y lo otro, la famosa musa. La musa existe. Uno a veces, hace poco alguien estaba leyendo un fragmento del libro, una señora mexicana, y yo decía, pero eso no lo escribí yo. No, yo no lo escribí, yo no lo reconozco. Es esto, hay parte de análisis, un análisis claro, contundente, racional, hay un análisis interno que uno no maneja desde la razón, y hay otra parte que yo no tengo respuesta, que realmente fluye, y sí, eso es lo que llamaban musa. Sí, porque de hecho ahí yo también encontraba una relación con la música, pues hay una sonoridad, ahorita te decía eso, es muy onomatopéyico, ¿cierto? Como que juegas con esos sonidos que generan los animales, con esa voz animal. Claro. Sí, porque no quería ponerlos a hablar solamente como hablamos los humanos, y porque pensaba que para los adolescentes también era un poco divertido el sonido, y sobre todo que ese sonido lo ayudaba a identificar la especie de la que estaba hablando, porque como te digo son 60 especies, son muchas que tal vez no se conocen, que eso los invitara a investigar más sobre las especies de las que hablaba. ¿Sí? Brígida, leemos un apartado entonces. Bueno, espérate, busco. Por favor, sí, porque no. Bueno, recuerden que el libro es editado por la editorial de la Universidad de AFIT, es hermoso, tiene una diagramación y unas ilustraciones muy bellas, lo pueden conseguir entonces en la editorial de la Universidad EAFIT. Listo. Aquí, por ejemplo, es como un canto, como estás hablando de la música, que las ranas utilizan para anunciar la llegada de un ser especial como es Serafina. Entonces dice: la noche no es una sombra croac como puede parecer, pues en su vientre de ébano y misterio croac germina la luna llena y tantas estrellas bellas que no paran de esplender. Croac. No es la noche una sombra croac como la quieren creer, son solo los ojos ciegos los que no la pueden ver. Croac. Acérquense los que sí en medio de las tinieblas, porque les tenemos noticias de Aurora y Jocelyn. Croac. Dice Ramona la Lora, croac, que en el alba de luna llena los titíes nos invitan a la gran revelación. Croac, croac. Que lleguen las zarigüeyas, las serpientes y los búhos, que nos esperan a todos sin ninguna excepción. Croac. Las ranas, las lagartijas, croac, mariposas y armadillos, y los murciélagos también. Escuchen los que si ven. Croac. Dice Ramona la Lora,
que en el alba de luna llena los titíes nos invitan a la gran revelación croaca. Qué belleza. Con esto que lees, Brígida, ahorita también te lo mencionaba, y es que me impresionó mucho encontrar un carácter y una personalidad muy definida en cada uno de los animales, y dentro de los animales como cada rol que desempeñan, ¿cierto? A nosotros a veces nos cuesta, quizá con las mascotas nos acercamos a eso, a no ver a los animales como un grupo homogéneo, iguales, ¿cierto? Todos los perros son iguales, todas las zarigüeyas, todos los monos, no. Todos tienen como una forma de ser, de actuar distinta. Eso es muy claro, se evidencia con claridad en tu libro. ¿Cómo llegaste también a explorar eso, la personalidad y el carácter distinto en cada uno de estos animales? No, pues eso es puro estudio, porque esa es precisamente la etología. Cada especie tiene un comportamiento completamente diferente que está relacionado con su fisiología y con su entorno, ¿no? Entonces, yo no puedo poner a un armadillo a hacer cosas que hace una zarigüeya, porque su alimentación es diferente, porque su fisiología es diferente, todo es diferente. Entonces, los caracteres de los personajes en el libro están respaldados por un estudio etológico. Yo cogí las especies, estudié de qué se alimentaban, si eran diurnas o nocturnas, si eran omnívoras o eran carnívoras, si eran, etcétera, etcétera, y a partir de eso, un elemento muy importante, si eran gregarias o no. Entonces, a partir de esos elementos etológicos, fui presentando su personalidad, porque el carácter en el libro de cada animal corresponde exactamente a la etología, a la fisiología de las especies, porque no quería que los jóvenes y las personas tuvieran una idea equivocada de las especies. No, cuando el chico lee el libro, terminando el libro puede decir, pues hay mucha fantasía, pero un armadillo es así, así, hace esto, come esto, y etcétera, etcétera. Sí, hay un carácter que viene de la especie, como nos planteas, pero también podemos encontrarlo en los individuos, de manera individual. Ah, sí, claro, porque con mi parte de dramaturga, como estudié teatro, entonces tenía que darle a cada personaje una característica que estuviera al servicio de la historia, la estructura de la historia. Entonces, obvio, yo no podía poner a un animal que es nocturno, que no es social, que vive solo, ponerlo a que contar el chisme, porque no corresponde. Yo tenía que poner a una lora, que es la que habla, que vuela, que se desplaza de lugar a lugar, y así, pues dentro de mi imaginación, combiné lo de la imaginación con la etología para llegar a esos aspectos del carácter de los animales. Bueno, este libro es el primero de una saga, me contabas ahora, ¿cierto? Sí. Entonces, cuéntanos qué sigue para ti, sobre qué piensas seguir escribiendo. Me contabas que ya ahora estás acá en Colombia, regresaste, ¿cuál es qué quieres hacer ahora, Brígida, con la literatura, con la escritura? Sí, lo que pasa es que el libro está en función de Serafina. Yo soy esclava de Serafina, de los monos cabeza de algodón. Entonces la historia apenas empieza, porque este libro recoge la profecía y el nacimiento de Serafina. Ahora Serafina empieza, como decía la profecía, a viajar para buscar sus ancestros, la historia de lo que pasó con su especie, etcétera, etcétera, como excusa para contar sobre la biodiversidad que existe en el país y en otras regiones del mundo. Entonces es una saga porque después el segundo libro ya habla sobre Serafina viajando por un sector de Colombia, buscando, y ahí, como te digo, es el pretexto para contar sobre esa biodiversidad, y después ya no sé dónde irá.
Hasta ahí voy. Entonces Serafina viene siendo tu alter ego. Yo no sé, no creo. Serafina es muy, muy profunda y muy hermosa y yo no lo soy. Claro que sí, ¿cómo que no? Bueno, Brígida, muchas gracias por esta conversación, por tu generosidad. En verdad que es un libro muy recomendado. Tenemos tiempo para unas preguntas, si quieren. Mauro, ¿cómo se sienten? Bueno, entonces Bueno. muchísimas gracias a ustedes y a ti por la entrevista, por el A ti, conversatorio. Brígida, muy muchas bueno. gracias. Gracias. Bienvenida siempre. Gracias.